Radar País. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Radar País. Y en este momento del segmento de la entrevista tenemos a un invitado muy especial y se trata de Marvin Reyes, secretario del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil, quien nos trae información calientita, pues esta mañana ha estado marchando conjunto a los otros sindicatos, pero hay que diferenciar. Esta mañana hubieron dos marchas, la que usted estuvo fue en la del Parque Cuscatlán, ¿verdad? Sí, correcto. Para diferenciar y las personas puedan tener más o menos un concepto de lo que esta tarde se va a hablar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo está? Gracias, muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Estamos acá después de venir, de la actividad de esta marcha conmemorativa del 1 de mayo, donde se ha registrado una asistencia masiva de muchos sectores laborales y sociales también. Esta mañana muchos, principalmente personas del gobierno han mencionado que en la marcha que se concentró en el Parque Cuscatlán no tuvieron mucha asistencia, pero hablando con usted ya nos ha confirmado que en realidad sí hubo incluso más que el año pasado, ¿verdad? Sí, por supuesto. En esta oportunidad, los sectores de trabajadores y sectores sociales que se unieron a esta marcha llegaron masivamente, una asistencia muy satisfactoria para nosotros y pudimos registrar una asistencia de más o menos unas 20,000 personas. Para hacerles una figura, la marcha o la cabeza de la marcha iba por el parque infantil y la cola todavía estaba en el parque. Okay. Entonces es una asistencia sumamente fuerte. Hay quienes dudan de esto, sí, ¿verdad? Gente que no fue, que no estuvo en el lugar. Nosotros hemos posteado mucha información, muchas fotos, mucho video. Hay una foto en particular que recoge ese momento, ¿verdad? Encabezando la marcha, los sindicatos, nosotros incluidos como Movimiento de Trabajadores de la PNC, y dicen que es montaje, que nos hicieron un trabajo de edición, quizás lo hacen express, ¿verdad? Porque yo vengo ahorita llegando de la actividad, no sé en qué momento le hicieron ese retoque, ¿verdad? Pero eso se registra en el momento. Esa es una foto del momento y registra la gran cantidad de gente que estuvo en esta actividad, muy buena, muy satisfactoria y sobre todo un ejemplo que estamos dando para la nación y el mundo. En esta actividad no hubo ningún tipo de desorden, así como muchos dicen que ahí van a manchar, ahí van a quemar llantas, ahí van a destruir vidrios. Eso es del pasado. Esta gente que dice eso quizás ha quedado atrapada en los 80, ¿verdad? Que se daban ese tipo de actividades. Esta marcha del 1 de mayo ha sido una actividad sumamente profesional. Ahí no hubo ningún incidente, ni con automovilistas, ni con motociclistas, absolutamente nada. La gente respetó mucho, al que llevaba alguna su emergencia se le dejó pasar, ¿verdad? No hubo ningún altercado, no hubo vidrios quebrados, absolutamente nada. Entonces, este es un gran avance que nosotros hemos podido registrar, y el otro avance es que salimos todos juntos, sí, ¿verdad? Todos juntos del Parque Cuscatlán. Bueno, y es un dato que usted habla, estamos viendo en pantalla algunas imágenes de la marcha que se sucedió hoy en la mañana, y podemos ver que todo está en orden, no se ve a alguien que esté manchando, alguien que esté arruinando las cosas públicas, y es un contraste a las manifestaciones que están sucediendo en estos momentos en Francia. En Francia también salieron a marchar, sin embargo, ahí sí han habido agarres entre protestantes, autoridad, cosa que aquí en Salvador no se ha dado. Pero ustedes esta mañana, ¿qué es lo que exigían? La caravanas o la marcha que habían hecho sindicatos a favor del actual gobierno, estaban exigiendo aumentar el salario mínimo, entre otras cosas que destaca que era la reelección del presidente, que era lo que ustedes exigen. Estos escenarios, que son una fiesta de los trabajadores, se deben utilizar para hacer exigencias de tipo laboral. Las exigencias de tipo político deben hacerse en otros escenarios.
nosotros consideramos que lo que hicieron estos sindicatos, que los hemos visto muy cercanos al gobierno, es un error, porque ellos están cayendo en un juego político. Ellos se están manchando con este sistema político y después, cuando este gobierno salga, ellos van a quedar manchados y su credibilidad por el suelo. Estar pidiendo la reelección en un escenario como el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, no es correcto. Primero, porque la Constitución no establece esa figura. Y segundo, los dirigentes de esos sindicatos están perdiendo credibilidad, se están desviando de sus objetivos de defender a sus agremiados. En el caso de nosotros, esta marcha, que nosotros la consideramos independiente, no se estaba promoviendo ningún aspecto de ese tipo. ¿Qué son las exigencias en esta marcha? Número uno, que el gobierno tiene la obligación de ir solucionando los problemas que aquejan a la clase trabajadora. Y estamos hablando de despidos arbitrarios, traslados arbitrarios e ilegales, retiro de personal solamente porque tiene 60 años, en el caso de la policía, ¿verdad? Que han creado una ley de retiro forzoso para los miembros de la PNC, que riñe con la ley de protección al adulto mayor, que no se deben promover retiros de tipo forzoso. Sin embargo, en la policía están retirando al personal cuando llega a 60 años. Eso se denunció en esta actividad. También se denunció que personas que no tienen nada que ver con pandillas y que eran trabajadores, ¿verdad? Que incluso tienen ellos, sus familiares tienen pruebas de donde ellos laboraban, tienen constancias de trabajo y todo, están presos en los penales, ¿verdad? Esta gente exige también la liberación de sus familiares, que ya se comprobó que no tienen nada que ver con pandillas, pero siguen presos. Estas exigencias se llevaron, se expresaron públicamente en la tarima que se preparó en la Plaza Barrios, y es parte de las reivindicaciones laborales que debe existir en este contexto del Día Internacional del Trabajo, y que el Estado tiene la obligación de proteger y promover el trabajo para todos los salvadoreños. Pero aquí nosotros estamos viendo un gran retroceso en ese sentido, porque los derechos de los trabajadores no se están tutelando. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, por otro lado, llamando a la reelección, hablando otras cosas que no caben en este contexto. Se está desviando del objetivo y se está desviando de lo que significa el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Le decía esta pregunta porque es de destacar que ambas marchas exigían casi lo mismo, el aumento del salario mínimo, entre otras circunstancias, pero lo que caracterizaba la otra marcha era la reelección del actual presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es la postura del movimiento de la Policía Nacional Civil? ¿Está de acuerdo con esto o no está de acuerdo? Porque las personas creen que el elemento de la PNC y tanto la Fuerza Armada, pero usted habla principalmente por la Policía Nacional Civil, creen que están en buenas condiciones. El hecho que andan en las calles patrullando, nosotros lo hemos visto, que andan más de 4 policías juntos patrullando, creemos que tienen buenas condiciones para andar en esos lugares. Sin embargo, ustedes han desmentido eso e incluso es algo que ustedes denuncian. Por supuesto, es que aquí se vive mucho de la propaganda y se vive mucho del espejismo. Los policías a nivel nacional no todos tienen las mismas condiciones. Nosotros tenemos registros de compañeros que se abocan a nosotros como movimiento a denunciarnos que están en condiciones poco favorables. Y los puestos que están más alejados son los que tienen las peores condiciones. Ahí no hay un patrulla para que ellos vayan a atender las emergencias, lo hacen en sus propios vehículos o en sus propias motos. No hay un impresor, ellos llevan sus propias impresoras para imprimir los documentos, los informes, llevan sus propias computadoras portátiles porque la policía no les dota de eso. No hay radios portátiles, el policía se comunica con sus propios teléfonos pagados por ellos, pero la propaganda dice que la policía hoy está mejor que nunca. Pero esto está solo en algunas zonas, ¿verdad? Porque
los recursos, lamentablemente, que hay un desorden administrativo en la PNC, donde los recursos los concentran solo en las cabeceras departamentales. Ahí concentran vehículos, comunicaciones, etcétera, pero a los puestos más alejados no les llega nada. Entonces, el policía, para dar respuesta a la población, necesita de su indumentaria, necesita de logística para atender a la población. Esto no está pasando, ¿verdad? Pero es un problema que debe resolver el director de la policía, porque hay demasiado desorden y el director por ratos está demasiado desaparecido. No sabemos qué es lo que pasa, no vemos liderazgo en él al dirigir la policía, ¿verdad? Más bien él ha endosado su apoyo al presidente y se ha olvidado del personal policial que él debe defender, y él debe buscar la manera de que el policía tenga todos los elementos para brindar ese servicio de seguridad a la población. ¿Qué delegaciones son las que no cuentan con los requisitos o con los elementos para poder funcionar bien? Más que todo las de la zona oriental. San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, en los puestos más alejados están prácticamente olvidados. Y varias delegaciones también de la zona occidental. Hablamos de los puestos más alejados, puestos fronterizos, que también están en precarias condiciones. Bueno, nosotros denunciábamos incluso puestos cercanos como el de Zaragoza, sí, que nosotros denunciamos que la base policial era un colador, el techo con agujeros y todo, y nunca resolvían nada. Y tenemos el otro problema, que muchos alcaldes ligados al partido oficialista están sacando a los policías de los locales que por años ellos habían estado utilizando para desde ahí tener como base y salir a patrullar, se los están quitando. Tenemos el caso de San Julián, el caso de Suchitoto, hace poco el caso de Tamanique, que el alcalde de Tamanique le quitó el puesto a los policías y ellos se han tenido que ir a un lugar más alejado. La gente está preocupada. Nada menos ahora nos escribieron a nosotros y nos dijeron, miren señores, ¿y qué pasa? Quitaron el puesto de la policía. No es cosa de la institución policial, sino el alcalde les quitó la casa y no les dio solución para que ellos pudieran tener otro local que sea puesto policial y de ahí salir a darle servicio de seguridad a la población. ¿Y estos casos será que lo desconoce el director de la PNC? No lo desconoce. Lo que pasa es que hablamos de un director que no está pendiente de su gente. Ese es todo el problema. No sé en qué se enfoca el director realmente, pero aquí el llamado es para el comisionado Arriaza Chicas, que trabaje por su gente, que deje de estar siguiendo agendas políticas, que trabaje por los policías, que trabaje por el personal administrativo, por los supernumerarios. Para eso lo pusieron ahí, sí, ¿verdad? Si no, mejor que pongan a otro, ¿verdad? Que desempeñe las funciones como tiene que ser. Usted comentaba que hay zonas que son descuidadas y que no tienen los elementos suficientes para dar un buen servicio. ¿Se puede decir que entonces que estas delegaciones son en zonas rurales? Y si es en zonas rurales, ¿qué pasa entonces con la policía rural? ¿Qué pasa en esa zona y qué tanto afaman? Exactamente, también tienen sus problemas, ¿verdad? Porque las bases rurales muchas veces no tienen los recursos. Ellos están también limitados en cuanto al transporte, combustible, personal, ¿verdad? Están moviendo demasiado personal, más que todo con la situación de estos cercos militares que se establecieron en Soyapango, sacaron una gran cantidad de gente de las bases rurales para ir a desarrollar esa actividad. Y está bien porque es un servicio a la población, pero no se debe descuidar una área por ir a proteger otra. Se tiene que buscar un mecanismo para que los servicios de seguridad lleguen a todos lados, ¿verdad? Pero aquí se está jugando mucho con la manipulación mediática. Nosotros no tenemos por qué venir a inventar nada. Sí. Lo que hacemos nosotros es trasladar lo que estamos recibiendo de los compañeros y lo que estamos viendo nosotros mismos, porque como representantes del gremio policial hemos ido a verificar diversos lugares de todo el país y encontramos las mismas condiciones. El personal está falto de recursos. No sabemos qué hacen el presupuesto, no sabemos por qué no le llega los recursos a los policías. Bueno, incluso las áreas de investigaciones, hoy con el régimen de excepción, se vieron sobrepasadas en el volumen de casos,
y se quedaron sin tinta, se quedaron sin tóner para las copias, se quedaron sin papel. Ahí tuvimos nosotros varias denuncias, por ejemplo, de Ciudad Delgado, el área de investigaciones, sin papel, sin copias, sin tinta, la delegación de San Vicente, la unidad de investigaciones, sin copias, sin tinta. ¿Qué hacían los compañeros? Porque ellos no pueden decir, miren, no podemos servir a la población porque no tenemos tinta. Allá iban ellos a pagar de su bolsa para que les imprimieran los casos de investigación en negocios particulares. Eso no es correcto. Pero todo esto no sale a la luz de parte del oficialismo, sino que esto se oculta, ¿verdad? Y le pasan la responsabilidad al policía y que él vea cómo resuelve. Y eso no es correcto, ¿verdad? Porque la policía es una institución del Estado que tiene que garantizar la seguridad pública y por lo tanto debe tener todos los recursos necesarios para que los policías desarrollen esa función. Bueno, cosas que pasan en los centros policiales, ¿verdad? Y uno no se da cuenta porque, por lo mismo que usted dice, hay cosas que no lo anuncian y solo dan la cara bonita, como dicen la gente popular en la televisión. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Marvin. ¿Algún mensaje que quiera dar usted a la población salvadoreña? Por supuesto. Nosotros desde la organización denominada Movimiento de los Trabajadores de la Policía estamos enfocados en varios objetivos y uno de ellos es rescatar a la PNC para devolvérsela al pueblo salvadoreño porque para eso fue creada. Estamos en contra de la instrumentalización de la misma con fines políticos porque el policía es un servidor público, es un profesional de la seguridad pública y por lo tanto se debe al pueblo porque del pueblo salen los impuestos que pagan el salario de los policías. Así que ese es nuestro objetivo, nuestra misión. Esperamos nosotros que esto tenga un desenlace favorable y que tengamos una policía profesional, respetuosa de los derechos humanos y apegada a los principios democráticos que establecieron los acuerdos de paz. Ok, muchísimas gracias, Marvin. De verdad, esperamos que algunos de sus problemas puedan solventarse de la mejor manera, de la manera sociable, hablando, y que no se vaya a dar a esto a mayor situación.